Hola. Bienvenido a un nuevo video sobre el grandioso universo de Star Wars, un universo que llena de emoción, alegría, felicidad a millones de personas en el mundo, por su misticismo, aventuras y grandes historias que se han contado a través de los años. A continuación te presentaré las variantes de Stormtrooper que existieron y que ayudaron con el yugo del imperio de toda la galaxia. Recuerda darle un like, nivel Chuck Norris, recuerda suscribirte, compartir el video con tus amigos, padres, novia, novio, tu amante, tu traficante de drogas, tu mayate, tu abuelita, hasta tu tío que te violaba de niño. Cierra los vídeos, tráete una botana porque sin nada más por agregar comenzamos. Soldados de asalto acuáticos, también conocidos como Sea Troopers o soldados acuáticos, eran una rama especializada de los imperiales soldados de asalto. Fueron utilizados por el Imperio Galáctico para mantener una presencia en los muchos acuáticos mundos bajo su poder. Se desconoce si tenían vínculos con la Armada Imperial Acuática. Soldados de asalto acuáticos eran los sucesores de los soldados clones Cuba que participaron en las guerras de la copia como parte del Gran Ejército de la República. Una variación fue visto en el planeta Iskalon algún tiempo después. Esta variación consistía en un casco de soldado de asalto regular y la armadura superior del cuerpo sobre las batas blancas pesadas. La unidad de propulsión de nuevo montado también incorpora un suministro de aire, pero las botas de propulsión no tienen aletas. Miles de soldados de asalto acuáticos fueron utilizados por el Imperio para conquistar Manhattan. Sea Troopers, junto con representantes de cada especializada cuerpo de Stormtroopers, fueron asignados a Darth Vader personal Escuadrón de la Muerte. En algún momento después de la batalla de Endor, en gran parte debido a la destreza de los Sea Troopers en combate acuático, la Alianza Rebelde movilizó a la Mon Calamari Caballeros para ayudar en la liberación de varios mundos acuáticos, ya que eran el único calificado para hacer frente a los Sea Troopers. Durante la Segunda Guerra Civil Imperial soldados de asalto acuáticas también fueron empleados por el ejército imperial en el planeta Dath para el exterminio de los Mon Calamari, personas ordenados por el emperador Darth Krayt. Tras la derrota de los Sith, los Sea Troopers quedaron bajo el control de la Federación Galáctica Triunvirato, un nuevo gobierno galáctico que consiste en el Imperio Fel, la Alianza Galáctica y la Nueva Orden Jedi. Sea Troopers que sirven bajo el Caballero Imperial Yalta-Val participaron en la liberación de Mon Calamari y Warren, esclavos que habían sido coaccionados para la construcción de barcos de un sindicato del pirata dirigido por el pícaro Sid Darth Luft. Sea Troopers jugaron un papel importante en la detención de los piratas, que fueron entregados posteriormente a las autoridades. Soldados de asalto frío, también conocidos simplemente como Snowtroopers, eran imperiales soldados de asalto capacitados para operar en climas árticos. Los Snowtroopers eran los sucesores de los soldados clon de asalto fríos y los marines galácticos bajo clon comandantes Keller y Bakara, respectivamente, durante las guerras clon. Snowtroopers se utilizaron en muchos diversos mundos helados, incluido el Imperial Guarnición en el planeta Aguria II. Su más notable conquista fue en la batalla de Hoth, donde el Imperial Fuerza Blizzard derrotó a las fuerzas de la Alianza para restaurar la República e invadió la base Echo. El general rebelde a cargo de la base Echo, Carlista Riekan, reflejó más tarde que la Snowtroopers acaba de caminar a la derecha por asalto el centro totalmente equipado, cuando la Alianza Rebelde había tenido que pasar meses tratando de preparar sus cosas para las condiciones invernales en el planeta. Una de las primeras misiones que incluyen a los Snowtroopers fue la sorpresa asalto imperial sobre los rebeldes fundadores en Corellia. Darth Vader había rastreado a su Sith aprendiz Galen Marek al planeta, en una trama secreta que tanto la captura de los aspirantes a los fundadores de la rebelión y destruir Marek. Snowtroopers irrumpieron en el refugio de la cima de la montaña nevada, secándose rápidamente Rancota Guardias S. Una unidad de 10 Snowtroopers, llamada la Compañía Baker, se desplegó a Goratak III para recuperar un Imperial I-2 CG androide antes de la Alianza Rebelde podría encontrarlo. El contingente fue llevado por un cazador de recompensas llamado Feskidbot. Los clones Quiz eran 6 prototipos de soldados de asalto clon, criados desde el genoma de Saquis, un Jedi oscuro que sirvió al emperador Palpatine como un asesino personal.
A través de su progenitora, ganaron una fuerte conexión con la fuerza, lo que los hace un lote único en comparación con el resto de los soldados en el cuerpo de Stormtroopers, todos los cuales fueron clonados a partir de las plantillas ordinarias, seres humanos en el momento. Su creación y el entrenamiento fueron seguidos de cerca por el emperador y su aprendiz, el Lord Sith Darth Vader, como parte de un experimento para crear un batallón de obedientes soldados clones formados en los caminos del lado oscuro de la fuerza. Además de su conexión con la fuerza, Quiz fue elegida como una plantilla por Vader debido a su sentido de la lealtad, un rasgo que el Señor Oscuro esperaba que los clones podrían heredar del difunto Oscuro Jedi. Los soldados oscuros fueron avanzados droides de combate, y la infantería exoesqueletos que ofrecieron chapado pesado que se parecía a la armadura de un soldado de asalto, armas de gran alcance, y saltan paquetes para aumentar la flexibilidad y la ventaja táctica. Además de los de fase 0 prototipos, que llegaron en 3 versiones. La fase primero soldado oscuro era un esqueleto androide armado simplemente con una hoja vibratoria y un escudo físico, sobre todo un banco de pruebas para las etapas posteriores. La fase segundo soldado oscuro, que contó, además, los elementos externos. Y el soldado oscuro fase tercero, que era la unidad principal y nunca fue completamente desarrollado. Solo 3 de fase tercero prototipos estaban a bordo Arco Martillo. Uno de ellos fue utilizado por el iniciador del proyecto, General Ron Moff. Era una variante más potente del modelo de la fase segundo y fue capaz de ser usado como un exosuit batalla. Nova Trooper, oscuras eran una variante de los soldados oscuros, la próxima generación de mortales soldados de asalto droides de combate utilizados por el Imperio Galáctico. Fueron programados con experiencia en operaciones de embarque contra las naves enemigas y, como tal, se utilizan comúnmente para abordar la Alianza Rebelde corbetas. Permanecieron en funcionamiento en todo el Guerra Civil Galáctica, a diferencia de los soldados estándar de desventurados. Es lógico pensar que estaban armados con muy modificadas rifles láser DC-15A. Estas tropas de asalto droides de batalla fueron muy fuertemente blindados para cumplir el control de la Alianza Rebelde, en cualquier situación en que se encuentren. El soldado oscuro de clase Gloria era un soldado oscuro variante utilizada por el Imperio Galáctico durante la Guerra Civil Galáctica. La clase Gloria, que utiliza principalmente como ciudad guardias, y se basó en una amplia variedad de armas. Utilizaron estándar E-11 rifles láser, E-3 rifles carabina, DXR-6 carabinas pesados, y, posiblemente, T-21 luz repitiendo desintegradores. Estas tropas de asalto droides de batalla estaban fuertemente blindados y eran muy peligrosos con cualquier pistola que tenía en su poder. Su aspecto golpeó el temor y el miedo en cualquier rebelde que encontraron. Los soldados estaban blindados más de la mayoría de los soldados de asalto. Muchos rebeldes huyeron en el miedo cuando vieron soldados oscuros, sabiendo que podían disparar y causar estragos en cualquier momento. 1 Gloria, clase soldado oscuro era GK-121. El soldado de purga, era un diseño de los primeros resultados, del proyecto oscuro destinado a ser utilizado, en contra de sensibles a la fuerza. Las partes del modelo del androide más tarde, serían usados para crear el soldado oscuro fase tercero. Los soldados purga, eran grandes en estatura y se sitúa en el doble de la altura de un promedio humanoide. Diseñado para combatir la fuerza, los usuarios, su principal arma de ataque era una hoja de energía que se extiende desde su antebrazo izquierdo, junto con un escudo para bloquear los ataques. Además, los droides fueron equipados con una armadura de Duranium mejorado con refinada cortosis que redujo el daño infligido un sable de luz ataques. Soldados de purga también contaba con un lanzador de cohetes de alta potencia, a distancia de mediano proporcionándoles un medio de ataque a distancia, así como botas de tractores magnéticos que les hizo resistente contra de ser agarrado o empujado con la telequinesis basada en la fuerza. El lanzador de misiles estaba presente en su hombro derecho. La única debilidad estos droides tenían en términos de capacidades basadas en la fuerza era un rayo de la fuerza, que era una vulnerabilidad explotable. Dewback soldados o jinetes Dewback, eran Sandtroopers imperiales, que habían subido Dewbacks y fue utilizado como una unidad de caballería ligera por el Imperio Galáctico.
En el planeta Satiemon, un contingente de soldados de asalto dirigido por un comandante utiliza dewbacks de patrulla, y ellos no se ocupa de las bestias. El comandante se unió en una búsqueda de bienestar múltiples para el profesional cazador de Boba Fett. Lo mataron y transmiten la imagen a través de la galaxia. Poco después, Fett, que había sobrevivido a la emboscada, fue a Satiemon y capturó al comandante para interrogarlo. El comandante le dijo que no sabía que había autorizado, y Fett lo dejó para enfrentarse a su dewback. Desert Sands, una unidad Sandtrooper que destruyó un Jawa Sandcrawler en Tatooine en su búsqueda de las robadas planes Estrella de la Muerte, los soldados dewback incorporados como parte de su contingente. Dewback soldados estaban entre las fuerzas desplegadas a destruir a la presencia de la Alianza Rebelde en Yavin 4 después de la destrucción de la Estrella de la Muerte. Las tropas de Evo estaban entre más especializados del Imperio soldados de asalto. Equipado con una armadura pesada reforzada con tubos de respiración y de someterse a un entrenamiento especial, soldados Evo fueron capaces de sobrevivir y funcionar en los más peligrosos de condiciones tales como el calor extremo, ríos ácidos, y los relámpagos. Estaban equipados con lanzadores de dardos FA-3, aunque algunos utilizan T-21 pistolas de repetición de luz y E-11 rifles láser. Soldados Evo se podrían encontrar allí donde existían condiciones ambientales extremas del campo de batalla y varios fueron publicadas en el barco La Ciencia Is Empírico, Kashyyyk, Felucia, Raxus Prime, e incluso el inacabado Estrella de la Muerte. La mayor parte de los soldados Evo fueron seleccionados de grupos de soldados de asalto que expresaron el odio hacia los no humanos, haciéndolos más agresiva hacia la población extranjera. Se encontraron en los mundos duras. Finalmente fueron sucedidos por soldados de peligro. En la segunda misión de la de Darth Vader aprendiz Starkiller Raxus Prime, varios soldados Evo nuevamente estaban estacionados en el planeta. El soldado pesado imperial era una variante del Imperio Galáctico de soldado de asalto. Estos soldados eran grandes guerreros que llevaban un tipo especializado de la armadura de soldado de asalto y fueron entrenados para el combate de primera línea contra enemigos muy poderosos como Wookiees, Tarandosanos, y otros extranjeros de gran tamaño. Eran raras, pero casi siempre se encuentran en la parte delantera de una vanguardia donde se dieron protección a los soldados de asalto estándar y otros especialistas arma a distancia. Numerosos soldados pesados fueron desplegados en el planeta Wookiee de Kashyyyk y en Felucia, donde se dedicaban por un usuario de la fuerza misteriosa. Soldados pesados individuales fueron posteriormente contratados por la misma persona en Raxus Prime en el Fondo Imperial Mineral, y en la Estrella de la Muerte. A pesar de estar encerrado en una armadura blindada y equipado con personal electro, los soldados pesados no podían soportar poderes de la fuerza de Galen Marek, y fueron incapaces de impedir en cualquiera de sus misiones. Los marines imperiales eran una rama especializada de la Imperial Cuerpo de Stormtroopers. Principalmente estacionados en buques de guerra y destructores estelares, actúan como el golpe de la Armada Imperial. Los marines imperiales eran una unidad militar especializada del Cuerpo Imperial de Stormtrooper que estaba activo durante el período posterior a las guerras clon y durante la Guerra Civil Galáctica, compartiendo un papel similar al de los clones marines que les precedieron en el Gran Ejército de la República. Imperiales marines eran soldados de choque imperiales utilizados por el Imperio para defender las naves de capital, tales como imperiales, class destructores estelares. También fueron utilizados para sabotear o capturar rebeldes barcos de la capital después de haber sido transportado a ellos durante una batalla espacial. Durante la reconquista de la cuenca, poco después de la formación del Imperio Galáctico, varios marines lucharon bajo el mando de Darth Vader. Nova Steel sirvió como sargento de la guardia en la Marina Imperial antes de su muerte en la batalla de Yavin. Soldados de asalto de incineración, eran una variante especializada de élite de las tropas de asalto, que se distingue por las marcas rojas que llevaban en su armadura, lo que hizo que se asemejan a las tropas de choque de Palpatine. Estaban equipados con viseras verde teñido en sus cascos y potentes rifles de plasma, junto con lanzallamas opresor. Clonado a partir de una acción humana, los soldados de asalto de incinerador se plantearon con impulsos intensos para quemar y destruir.
Estaban equipados con el plasma de gran alcance fusiles, que ayudaban a quemar aldeas enteras y ciudades. Su armadura de soldado de asalto fue excepcionalmente resistente al calor, capaz de soportar altas temperaturas. La armadura también llevaban el distintivo rojo, similar a las tropas de choque, con el fin de indicar su especialidad. También estaban equipados con el estándar S-11 rifle láser, pistola desintegradora SE-14R, y detonadores térmicos. A pesar de que habitualmente se depende lanzallamas opresores para destruir sus objetivos, que no era inusual para ellos, destruyen sus objetivos exclusivamente con botes termobáricas y lanzadores de mortero. Soldados de asalto de incineración fueron enviados en misiones en las que un ejemplo se tuviera que tomar. Marcharían en asentamientos y grabarlas en el suelo, sin dejar nada en pie. No dudaron incluso para encender todas las personas cercanas que se interpusiera en su reino de la destrucción. La inspiración para estos soldados de asalto puede haber vino de las clon soldados de llama. Los Stormtroopers Imperial, también conocido como Stormtroopers o soldados de asalto aéreo, eran una variante del Imperio Galáctico de soldado de asalto. El sucesor directo de las repúblicas soldados clon de chorro, que fueron asignados a los campos de batalla con los terrenos más traicioneros. Los Stormtroopers eran una unidad de ataque aire-tierra que fue entrenado para enfrentarse a los enemigos en el aire, arraigados, o de otro modo inaccesibles. También fueron capacitados en el uso de ataques de hit and run, en el que una emboscada al enemigo desde arriba. A menudo provisto unidades de soldados de asalto con cobertura aérea durante las batallas campales. Eran la unidad imperial primario designado a mantener el orden en los mundos de baja gravedad o en plataformas atmosféricos tales como la ciudad nube. Los comandos de la Armada Imperial fueron especialmente entrenados soldados centinelas que lucharon por el Imperio Galáctico. Comandos de la Armada eran soldados con armaduras ligeras que fueron entrenados para la patrulla, guardia y el deber del monitor. Al menos se capacitó a algunos comandos en el pilotaje de todoterreno transportes del explorador, como uno fue visto durante la batalla de la construcción de cazas de primero E. Normalmente estaban estacionados en las instalaciones imperiales clave, en las que proporcionaron fuego de cobertura precisa para otras unidades. Escuadrones de consistieron en 5 a 7 comandos y un sargento, y algunas veces un oficial o un medic. Comandos navales llevaban más o menos el mismo uniforme que los soldados de asalto, aunque los elementos del diseño fueron similares a la de los soldados exploradores. Su traje de cuerpo negro parcialmente revelado y poca armadura de la pierna compartió el parecido con la propia traje de los soldados exploradores. Los comandos de la Marina parecía tener chestplates con control de temperatura similar a la de Snowtroopers en sus placas posteriores, por lo que entre las divisiones de medio ambiente especializadas del Imperio de Soldados. Los cascos tenían viseras más amplios que los de la variante de soldado de asalto, similar a la de la soldado explorador, con antenas con link unidos al lado derecho del casco. Stormtroopers Magma, comúnmente conocida como soldados de magma o Lavatroopers, eran una división especializada de los imperiales soldados de asalto. Específicamente capacitado para operar en los respiraderos geológicas activas, que eran responsables de aplastar las revueltas y otras acciones insurgentes en volcánicas mineras planetas como Mustafar y Suyust, así como la defensa de las minas volcánicas llenas de minerales raros de guerrillas rebeldes. Magma armadura de soldado fue diseñado especialmente para soportar temperaturas extremadamente altas, incluyendo algunos en contacto directo con el magma volcánico. La armadura se reforzó con Durablex, y es capaz de soportar temperaturas extremas de hasta 1900 grados centígrados. Magma soldados también estaban equipados con lanzallamas SS móvil de tecnología y pegadores pesados. Soldados exploradores, también conocidos como exploradores motorista, fueron especialmente entrenados del cuerpo de Stormtrooper. A medida que iban sacando variantes de los soldados de asalto imperiales, los soldados exploradores fueron entrenados específicamente para las actividades demasiado complicado para infantería regular soldados. Como tal, que eran adiciones excepcionales al ejército imperial como tropas de reconocimiento, espías y supervivencialistas. Fueron especialmente puntería excepcional, y por lo tanto eran considerados como los mejores francotiradores en servicio al Imperio Galáctico.
Por lo tanto, eran particularmente útiles como asesinos. Su amplia gama de habilidades crea inevitablemente sentimientos de orgullo y autoimportancia entre los soldados exploradores. Como consecuencia de su bravuconería, desarrollaron una fuerte rivalidad con sus homólogos de infantería, así como todos los demás en el servicio militar que era de igual o inferior rango. Su actividad más infame fue sin duda en la batalla de Endor. A pesar de que estaban estacionados en un entorno más adecuado para su formación, los soldados exploradores fueron incapaces de evitar que un pequeño grupo de rebeldes soldados de destruir el generador de escudo que protegía a la incompleta Estrella de la Muerte 2. Toda una legión de Emperador Palpatine mejores soldados, incluyendo muchos soldados exploradores, fueron aniquilados por unos rebeldes, ayudados por los Ewoks, indígenas una especie de Endor. Los soldados de asalto sombra, también conocidos como soldados de asalto Black-Hole, debido a su asociación con el agente Black-Hole, fueron especializados Imperial soldados de asalto. Su característica más distintiva era su todo negro armadura, un marcado contraste con la típica armadura blanca común a otros soldados de asalto, que la armadura se asemeja fuertemente a lo contrario. Esta armadura negro única proporcionó algunos beneficios de sigilo, que resultaron del polímero estigio triprismatic, material utilizado en la producción de la armadura. Señor Black-Hole también incorporó Melmassif en sus soldados de asalto sombra para su uso cuando iba a desactivarlas. Soldados de asalto sombra también se llevaron a dispositivos de camuflaje que se han convertido en invisibles, o por lo menos, entran en un estado cercano a los mismos, por un corto periodo de tiempo warping la luz alrededor de ellos. Los comandos de asalto, también conocidos como comandos imperiales o exploradores de sombra, fueron las fuerzas especiales de la Imperial Cuerpo de Stormtroopers. Una de las tareas de Tormenta Commandos era instigar levantamientos en los sistemas enemigos o para someter a insurrecciones en poder imperial, mundos. También sirven como atacantes de la segunda ola en el campo de batalla, encargados de la celebración de territorio ganado por la primera oleada. Estas fuerzas de comando se han creado con la intención de llevar a cabo tareas específicas que los soldados regulares eran incapaces de llevar a cabo. Por lo tanto, se consideraron una unidad de élite dentro del ejército imperial y operados dentro de las fuerzas pequeñas, con énfasis en el sigilo, así como encubierta operaciones sobre la fuerza bruta. Los comandos de asalto fueron entrenados para llevar a cabo agresiones encubiertas, ataques de precisión y operaciones de sabotaje contra las fuerzas enemigas. Normalmente se desplegaron en escuadras que consistían entre 3 y 6 comandos. Sin embargo, en ciertas misiones que se consideraron el suicidio, escuadrones eran solo de 1 o 2 individuos. Normalmente fueron desplegados en operaciones contra los líderes enemigos que van desde el asesinato de capturar las misiones, así como la destrucción de las instalaciones importantes utilizados por sus enemigos. Incluso se conocen a participar en misiones de asesinato contra un objetivo. En última instancia, los comandos de asalto fueron creados en respuesta a la eficacia de las tácticas de guerrilla utilizadas por la Alianza Rebelde. Como tal, que fueron entrenados para hacer uso de las tácticas y utilizarlos contra las fuerzas rebeldes. Cuando se forman, sus filas consistían solo los mejores y más finos miembros del cuerpo de Stormtroopers. El objetivo de la unidad significaba que eran expertos en tácticas de guerrilla y tenía una reputación de ferocidad en el combate que superó los de otras divisiones de soldados de asalto, y con frecuencia se utiliza para sofocar insurrecciones o revoluciones cerca de focos rebeldes. Los comandos de asalto fueron entrenados especialmente para misiones de contrainsurgencia con una prioridad puesta en objetivos rebeldes y a menudo estaban involucrados en misiones tales como rotura de asedio, el sabotaje, extracciones e incluso en la base Delta Cero operaciones contra objetivos duros. Otras misiones involucrados provocando levantamientos en sistemas de destino contra los gobiernos que eran hostiles al imperio. Además, también se utilizaron contra los levantamientos que estaban bajo el control imperial. Para promover sus habilidades, cada comando era un piloto experto y era muy capaz de manejar vehículos. Una unidad de comandos Tormenta podría variar de 4 a 40 comandos de la fuerza, divididos en 4 partes iguales. Los primeros fueron los comandos estándar entrenados y equipados como unidades de línea.
El segundo asalto eran especialistas con formación adicional sobre el funcionamiento de los vehículos y artillería desintegradores. La tercera parte eran saboteadores designados y particularmente ingeniosos incluso para la tormenta comandos, dado formación adicional en el sigilo, la demolición y la lucha contra los sistemas de seguridad. La última parte era de unidades dedicadas tecnología destinadas a reparar, o jurado plataforma, una amplia gama de tecnologías, a menudo ayudan saboteadores. Los miembros de la Alianza Rebelde Specforce tenían varios términos para comandos de asalto, incluyendo Shadowmen, sombras y sombreros negros. Soldados de asalto humedales apodado Swamp Troopers, estaban especializados, capacitados y equipados para operar en zonas húmedas forestales y otros entornos semiacuáticos, como lagos, ríos, y los asentamientos construidos sobre o cerca de cursos de agua. Su armadura estaba teñido de verde para camuflarse. Las primeras versiones de la armadura Swamp Trooper se parecían mucho a las armas de la República Galáctica, los soldados clon de exploradores, y que también se parecían a las versiones de camuflaje de estilo bosque de soldados exploradores. En los años previos a la batalla de Hoth, algunos Swamp Troopers se vieron obligados a equiparse con armaduras de soldados de asalto del explorador utilizado anteriormente, con un tinte verde. Su armadura se hizo cada vez más especializado y para el momento del asalto a la Academia Jedi en Yavin 4, que parecía muy poco, en su caso, semejante a la de los soldados exploradores, y se parecía más cerca del modelo de la armadura utilizada en la Estrella de la Muerte. Bueno, hasta aquí el video, espero que te haya gustado. Si sabes otra clase de Stormtrooper, si te gustó el video, déjamelo saber en la caja de comentarios. Síguenos en nuestras redes sociales oficiales, busca nuestra página de Facebook, memes y más. Síguenos en Twitter, como JackRex. Y no olvides de suscribirte a mi nuevo canal, donde encontrarás todo sobre la WWE, dejaré el link en la descripción. Recuerda darle un like nivel Chuck Norris, comparte el video con tus amigos, familia, novia, amante, mayate o cualquier cosa que te andes tirando, valen la gente cangrejo. Bueno amigos, gracias por ver el video, ahora sí, pueden regresar con su paja diaria. Eso es todo, amigos.